Este es un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, escrito a mano en el idioma sagrado de Etiopía, el Lujical. Estos manuscritos, recientemente descubiertos, contienen palabras atribuidas a Jesús que nunca se incluyeron en ninguna Biblia impresa. Han sido extraídos de cuevas, antiguos vertederos y ruinas enterradas en todo Oriente Medio. Escritos en griego, copto y arameo por las primeras comunidades cristianas, quienes los copiaron, los debatieron y creyeron en su autenticidad. Los eruditos las llaman Arafa, dichos no escritos, y existen docenas de ellas. Pero el ejemplo más impactante no se encontró en un papiro. Se encontró tallada en un mosaico sellado bajo el lodo en la orilla del mar de Galilea durante más de 1500 años. Cuando un equipo de imágenes finalmente reveló el texto oculto, toda la carpa de excavación quedó en silencio. Lo que estaban viendo era una cita directa, palabras atribuidas al propio Jesús, dichas a Pedro, que no aparecen en ninguna parte de las Escrituras. La iglesia primitiva o bien nunca las conoció o las omitió deliberadamente. Y lo que dicen esas palabras cambia todo lo que creíamos entender sobre la Biblia. Una pala golpea la piedra. Pero antes de llegar a lo que realmente dicen esas palabras, debemos volver a la excavación en sí, porque lo que encontraron debajo de ese mosaico es tan impactante como la inscripción tallada en él. Misioneros de Siria bajaron a lo que entonces se conocía como el reino de Aum, que se encuentra en la actual Etiopía, y trajeron consigo una gran cantidad de literatura. En la orilla norte del mar de Galilea, los arqueólogos excavaban en un yacimiento que la mayoría de los estudiosos ya habían descartado. Antiguos peregrinos afirmaban que allí se encontraba la casa de Pedro, el pescador que se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Los historiadores modernos no lo creían. Consideraban que el verdadero emplazamiento debía estar en otro lugar. Un lugar que pareciera más importante, más impresionante, más digno de ese nombre. Y sinceramente, no se les podía culpar. La excavación no tenía nada de glamurosa. Fue una experiencia terrible. Un lodo espeso que se pegaba a las botas. Inundaciones constantes que anegaban las zanjas durante la noche. Semanas de trabajo lento y agotador, con casi nada que mostrar. Algunos miembros del equipo empezaban a preguntarse si todo el proyecto era un callejón sin salida. Entonces, una pala golpeó. Piedra, no rocas sueltas, no escombros, construcción sólida. El tipo de mampostería limpia y deliberada que no surge por casualidad. Lentamente, aparecieron muros rectos, ángulos limpios, diseño cuidadoso. A medida que se retiraba más tierra, la forma curva de una iglesia se hizo visible. No estaban viendo ruinas al azar. Habían descubierto una iglesia bizantina de casi 1500 años de antigüedad, completamente enterrada bajo la costa. Y cuando limpiaron la suciedad, sucedió algo extraordinario. Apareció el color. Un detallado mosaico en el suelo, con rojos, azules y dorados, se conservaba casi a la perfección. El mismo lodo que lo había ocultado durante siglos lo había protegido. Dentro del mosaico había una inscripción griega en honor a Pedro. Eso por sí solo ya era un gran descubrimiento. Pero lo que realmente impactó al equipo fue lo siguiente. La iglesia no se había construido sobre terreno vacío. Estaba situada directamente sobre algo más antiguo, una estructura de una época mucho anterior, lo que significa que los primeros creyentes podrían haber marcado este lugar exacto como sagrado mucho antes de que cualquier autoridad eclesiástica oficial organizara el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Esa pequeña referencia en el Génesis, si quieres saber la historia completa a la que alude el autor, debes leer el primer libro de Enoc. Y fíjate bien, si esta iglesia realmente se construyó sobre la casa original de Pedro, entonces las historias que contaban aquellos antiguos peregrinos no eran leyendas, eran recuerdos. Recuerdos reales, transmitidos cuidadosamente de generación en generación, mantenidos vivos por comunidades que arriesgaron todo para protegerlos.
Y si los primeros seguidores llegaron a tales extremos para preservar un lugar físico conectado con Jesús, ¿qué hay de sus palabras? Lo que se recordaba, se repetía, se susurraba entre los creyentes, pero que nunca se incluyó en la versión final de la Biblia. Porque lo que yace bajo el suelo de esa iglesia no solo apunta a un edificio, apunta a una capa oculta de la historia del cristianismo primitivo, una que alguien, en algún momento, tomó la decisión deliberada de omitir: la ciudad maldita. Ahora bien, para entender por qué este mosaico es tan importante, hay que entender dónde se encontró. No era Jerusalén, no era Nazaret. Esto era Betesda, y si conoces la Biblia, ese nombre debería dejarte helado. Beto era la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Allí Jesús sanó a un ciego. Allí tuvo lugar la alimentación de los 5,000. En muchos sentidos, fue el centro de operaciones de todo el movimiento apostólico primitivo. Pero he aquí la cuestión. Beto también es famosa por algo oscuro. Fue una de las únicas 3 ciudades que Jesús maldijo abiertamente. En el Evangelio de Mateo, Jesús lo condena directamente diciendo: «¡Ay de vosotros!». Reprendió a la ciudad por presenciar milagros, pero negarse a cambiar sus costumbres. Advirtió que sería llevada al Hades. Y la historia sugiere que eso fue exactamente lo que sucedió. Para el siglo IV, Betesda era una ciudad fantasma. Desapareció de los mapas. Los escritores romanos dejaron de mencionarla. La ciudad simplemente se desvaneció. Durante 2000 años, los eruditos no se pusieron de acuerdo sobre su ubicación exacta. 2 sitios compitieron por el título. Entonces se descubrió la iglesia de El Harraj y el debate quedó zanjado. Cuando los arqueólogos excavaron bajo el mosaico bizantino, ocultaron una capa de destrucción. Debajo de la iglesia se encontraban viviendas de la época romana. Y no se trataba de villas de la élite, sino de casas de pescadores. El equipo descubrió plomos, anzuelos y monedas que datan del siglo I. Un pueblo pesquero activo durante los años exactos en que Jesús caminó sobre la tierra. Esa fue la prueba irrefutable. Pero lo más sorprendente es lo que vino después. La forma en que se construyó esta iglesia no cuenta una historia de casualidad, sino de obsesión. Los constructores bizantinos no la colocaron al azar. La ubicaron con una precisión extraordinaria, centrando toda la estructura sobre los restos de una casa específica, una casa de todo un pueblo. Midieron, alinearon, se aseguraron de que el aposento, la parte más sagrada de la iglesia, estuviera justo encima de la habitación original, y no se detuvieron ahí. Construyeron un muro protector alrededor de la estructura original, esencialmente construyendo un edificio dentro de otro. Trataron el suelo de tierra de la antigua casa no como escombros para ser retirados, sino como un objeto sagrado que debía ser preservado. No lo nivelaron, no lo pavimentaron, lo dejaron exactamente como estaba. En el mundo antiguo, simplemente no se hacía eso con la casa de un pescador común. Lo hiciste por un lugar que creías que había sido tocado por Dios. Cada detalle apunta a la misma conclusión. Los constructores estaban completamente convencidos, sin lugar a dudas, de que estaban parados sobre la casa del apóstol Pedro. Ahora bien, los escépticos podrían decir que los bizantinos estaban adivinando. Pero lo que muchos desconocen es que la memoria antigua era mucho más fiable de lo que creemos. La gente no dependía de registros escritos como nosotros. No tenían coordenadas GPS ni escrituras de propiedad. Se basaban en la memoria viva. Los abuelos llevaban a sus nietos a este mismo lugar, señalaban el suelo y les decían: «Aquí se encontraba la roca de la iglesia». Y esos nietos crecieron y trajeron a sus propios hijos. Generación tras generación, el conocimiento sobrevivió a pesar de la maldición. A pesar de la desaparición de la ciudad, una pequeña comunidad de creyentes permaneció allí. Protegieron el lugar,
mantuvieron su identidad en secreto. Y cuando el Imperio Romano finalmente se convirtió al cristianismo, hicieron lo que habían estado esperando durante siglos. Marcaron el lugar con un monumento construido para perdurar. Pero este monumento no era solo un memorial, era una bóveda. Y dentro de esa bóveda, el constructor selló una frase destinada a perdurar por los siglos. Una frase que nos transporta al preciso momento en que Jesús habló directamente a su discípulo más cercano. Las piedras estaban a punto de romper su silencio. La inscripción oculta. Volvamos al mosaico. Mientras los restauradores retiraban cuidadosamente capas de suciedad y deterioro, comenzaron a emerger letras griegas. El equipo se reunió alrededor con las cámaras en mano, apenas respirando. Inmediatamente llamaron a un experto en griego antiguo. La inscripción comienza con una dedicatoria formal a un obispo. Nada fuera de lo común, pero entonces el tono cambia drásticamente. El texto menciona a Pedro y no se refiere a él casualmente. Lo llama el jefe y comandante de los apóstoles celestiales. Esa frase es explosiva y redefine la estructura de poder del cristianismo primitivo. En teología, el lenguaje nunca es casual. Esas palabras griegas específicas tienen un peso enorme. Implican rango, autoridad, una cadena de mando clara, no discípulo amado, no siervo fiel, comandante. Para el siglo V, aquí mismo en la Galilea rural, Pedro no era visto como un discípulo más entre muchos. Era el líder supremo. Esto toca el meollo de uno de los debates más antiguos del cristianismo, la autoridad. La Iglesia Católica fundamenta toda su legitimidad en la creencia de que Pedro fue el primer papa, la roca sobre la que se construyó la Iglesia. Muchas tradiciones protestantes argumentan lo contrario, que Pedro fue simplemente el primero entre iguales. Pero enterrado bajo el lodo de la propia ciudad natal de Pedro, hay un texto que apoya firmemente la visión del comandante supremo. La gente que vivía donde vivía Pedro, que caminaba por las mismas calles, que pescaba en las mismas aguas, creía que él estaba al mando. Punto. La inscripción también identifica a Pedro como el portador de la llave. Esa frase apunta directamente al momento en que Jesús supuestamente le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pero aquí está el truco. El mosaico no se limitaba a ese conocido verso, ni mucho menos. El equipo pronto se dio cuenta de que la inscripción no era un simple bloque de texto. Estaba encerrada dentro de un medallón, un marco circular tallado en el suelo. Y dentro de ese borde, apenas visibles para cualquiera que no mirara con atención, había letras más pequeñas y tenues, una segunda capa de texto. Parecían haber sido pulidas por siglos de pisadas. O tal vez, y esto era lo que algunos miembros del equipo sospechaban, habían sido talladas con delicadeza a propósito, deliberadamente sutiles, destinadas a ser vistas solo por aquellos que sabían dónde mirar. A simple vista, las palabras eran casi invisibles, así que los investigadores trajeron equipos de imagen avanzados, escáneres infrarrojos diseñados para penetrar bajo capas de suciedad y siglos de deterioro. El epigrafista principal, un especialista que había pasado más de una década traduciendo inscripciones griegas antiguas en docenas de yacimientos arqueológicos en Israel y Jordania, realizó él mismo el primer escaneo. Cuando la imagen procesada apareció en el monitor, se inclinó, luego se alejó lentamente de la pantalla y se llevó ambas manos a la cara. No dijo ni una palabra. Nadie lo hizo. La tienda entera quedó en silencio. Sabía perfectamente lo que estaba viendo y sabía que no coincidía con nada del relato bíblico. Antes de revelar el contenido exacto de esas letras ocultas, asegúrate de estar suscrito, porque esta es la parte de la que casi nadie habla. Lo que apareció en la pantalla era la continuación de la inscripción, una cita escrita como un discurso directo, palabras pronunciadas por el mismo Señor a su discípulo. Las iglesias antiguas suelen exhibir versículos bíblicos en sus paredes y suelos. Eso no era inusual, pero este texto no coincidía con ningún manuscrito conocido.
No era una cotización estándar. Variaciones menores. Era diferente. Y no es tan simple porque la diferencia no era pequeña. Podría haber sido una versión anterior de un versículo conocido, uno que luego fue editado, o podría haber sido algo que los evangelistas nunca registraron. El ambiente en la excavación cambió por completo. El epigrafista principal lo describió más tarde como el silencio más largo que jamás había experimentado en un sitio de excavación. Esto ya no era solo un hallazgo artístico. El equipo estaba contemplando lo que parecía ser el registro de una conversación de hace 2000 años, pronunciada a pocos pasos de donde estaban parados. Protege mi casa. Una vez que los escaneos infrarrojos fueron procesados por completo, los lingüistas se pusieron a trabajar. Reconstruyeron cuidadosamente las letras rotas ocultas dentro del tenue anillo interior del mosaico. Algunos caracteres estaban dañados, otros eran apenas visibles, incluso bajo infrarrojo. El equipo cotejó las formas de las letras con inscripciones griegas conocidas del siglo V para llenar los huecos. Poco a poco, a lo largo de varias horas de arduo trabajo, surgió una frase: «Guarda mi casa porque voy a preparar los cielos». Reflexionemos un momento. Guarda mi casa. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro que apacente sus ovejas. En Mateo, lo llama la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento aceptado, ni en ninguno de los 4 evangelios, ni en las cartas de Pablo, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en el Apocalipsis, Jesús le dice a Pedro que guarde su casa. Esa frase simplemente no existe en ninguna Biblia impresa en los últimos 1600 años. Y luego está la segunda parte, porque voy a preparar los cielos. Ahora bien, conocemos un versículo similar. Voy a prepararos un lugar, de Juan 14. Pero esta redacción es diferente. Y en griego antiguo, esa diferencia es de suma importancia. Sugiere una división de responsabilidades. Jesús parte para preparar lo que viene después. Pedro se queda atrás, como vigía de lo que queda, lo que plantea una gran incógnita. ¿Qué es exactamente la casa? Si fuera solo una metáfora de la iglesia, un símbolo abstracto, la frase no sería tan impactante. Pero recordemos dónde se encontró esta inscripción. La iglesia se construyó directamente sobre una casa física, la casa de Pedro. ¿Y si la antigua tradición no se limitara a decir que Pedro vivió allí? ¿Y si la tradición afirmara que Jesús le dijo explícitamente: «Quédate, protege este lugar»? Este es el punto de referencia. Y esto es quedarse corto, porque se relaciona con algo que los eruditos han estudiado durante décadas. Se les conoce como agrifa, dichos atribuidos a Jesús, que se conservan en textos antiguos pero que nunca se incluyeron en la Biblia. Y esta inscripción no es la única. El Evangelio de Tomás, descubierto en Egipto en 1945, contiene más de 100 dichos atribuidos a Jesús. Muchos de ellos son sorprendentemente diferentes a cualquier cosa que aparezca en los evangelios canónicos. Los fragmentos de Oxyrhynchus papyrei, extraídos de un antiguo vertedero egipcio en la década de 1890, contienen dichos aislados de Jesús, que no coinciden con ninguna fuente bíblica conocida. Incluso los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, citaron a Jesús con palabras que no aparecen en ningún evangelio. Decenas de estos dichos perdidos existen dispersos en fragmentos, tablillas y archivos olvidados. Pero he aquí lo que hace que este sea diferente. Encontrar un agrafón garabateado en el margen de un manuscrito privado es una cosa. Encontrar uno grabado permanentemente en el suelo de un importante lugar de peregrinación en la ciudad natal del apóstol al que se refiere, construido directamente sobre la casa a la que parece aludir, es algo completamente distinto. No se trataba de una nota privada.
Era una declaración pública colocada donde miles de peregrinos caminarían sobre ella durante generaciones. La gente de Betada recordaba algo que los evangelistas decidieron no registrar y querían asegurarse de que no se olvidara. La frase «guarda mi casa» también transforma nuestra comprensión del papel de Pedro. No lo presenta como un administrador o un encargado de la iglesia. Lo muestra como un protector, un centinela, alguien que velaba por algo lo suficientemente importante como para que Jesús diera una orden directa al respecto. ¿Defensa contra qué? Ahí es donde comienza la especulación. Y en las primeras creencias cristianas, la respuesta era inquietante. Los lugares sagrados no eran pacíficos por naturaleza, eran campos de batalla, lugares donde se creía que las fuerzas invisibles se resistían con mayor fuerza. Los primeros creyentes vivían en un mundo donde la guerra espiritual no era una metáfora, sino una realidad cotidiana. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro que cuide la casa, puede que no fuera un simple simbolismo, puede que fuera una tarea directa, un deber espiritual arraigado en la protección que iba mucho más allá de predicar u organizar comunidades. Este descubrimiento también tiene otro efecto. Reduce la distancia entre la leyenda y la realidad, arraiga la historia en la tierra y la piedra, y convierte ideas abstractas como las llaves del cielo en algo físico y práctico. Al fin y al cabo, las llaves sirven para cerrar y proteger un lugar real. El mosaico sugiere que los primeros creyentes veían este tramo exacto del lodo Galileo como nada menos que un puesto avanzado del cielo en la tierra, una embajada divina plantada en una costa donde antes los pescadores recogían sus redes. Y Pedro no era solo un maestro allí, era el que quedaba a cargo, el hombre al que se le encomendó mantener la posición hasta que el maestro regresara, enterrado de nuevo. Hay un detalle más que hace que esta historia sea diferente. La iglesia no fue destruida por invasores, no fue derribada por enemigos de la fe, no fue desmantelada para obtener materiales de construcción como tantas otras estructuras antiguas. En el siglo VIII, un terremoto masivo sacudió la región de Galilea. La estructura entera se hundió bajo tierra en un instante violento. El mosaico se agrietó. Los muros se deformaron hacia adentro. El lodo y la tierra cubrieron la inscripción como un puño cerrado, sellada, silenciosa, desaparecida. Nadie regresó para desenterrarla. Nadie reconstruyó sobre ella. La costa la engulló por completo, y durante más de 1000 años permaneció así. Los pescadores lanzaban sus redes justo encima. Los granjeros pastoreaban sus animales en ese lugar. Generaciones vivieron y murieron en esa orilla sin saber jamás qué había bajo sus pies. Las palabras que Jesús supuestamente le dirigió a Pedro permanecían en la más completa oscuridad, esperando. Y entonces, contra todo pronóstico, un equipo de arqueólogos con botas de goma y guantes embarrados las sacó a la luz. La inscripción fue documentada, fotografiada y traducida. Las palabras grabadas en piedra hace 15 siglos volvieron a ser pronunciadas en voz alta por primera vez en la historia moderna. Hoy, el yacimiento de El Arraj está cubierto de nuevo, esta vez deliberadamente, sellado para su conservación. El mosaico ha vuelto a estar bajo tierra, protegido por el mismo lodo que lo mantuvo a salvo durante siglos, pero las palabras han quedado registradas. Existen en fotografías, en artículos académicos, en los archivos digitales de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Han sido publicadas, debatidas y analizadas por académicos de todo el mundo. No se pueden desleer, no se pueden volver a leer. Protege mi casa, porque voy a preparar los cielos. Una frase grabada en piedra por personas que creían pisar tierra sagrada, encontrada por un equipo que casi no excavó allí.
oculta en un anillo de letras tan tenues que se necesitó una imagen infrarroja para distinguirlas de la oscuridad. Una frase que permaneció en silencio mientras imperios surgían y caían. Mientras se debatía y se cerraba el cañón, mientras siglos de creyentes leían sus Biblias sin saber que estas palabras existían. Si esta inscripción conserva palabras que Jesús pronunció realmente, palabras que sus primeros seguidores recordaban, pero que los evangelistas nunca registraron, entonces la cuestión no se reduce a un mosaico en una costa. La cuestión es, ¿qué más se recordó, se transmitió, se grabó en piedra o se garabateó en papiro y nunca llegó a formar parte del libro que nos dijeron que estaba completo? El suelo de Elor está sellado, pero el silencio que guardó durante 1500 años ya se ha roto. Cuéntanos qué piensas.